Bueno, buenos días. Yo soy la doctora Andrea Vargas, soy presidente de la Sociedad Uruguaya de Reumatología y estamos en el día de hoy, vamos a hablar de la importancia de la calidad de vida y qué debemos hacer y qué no debemos hacer desde el punto de vista físico en nuestros pacientes reumatológicos, que muchos de ellos hace varios días que están en aislamiento físico. La Sociedad Uruguaya de Reumatología, en esta situación de emergencia sanitaria, está tratando de llevar a nuestros pacientes información certera y que provenga de buenas fuentes para la mejor evolución durante la cuarentena. En el día de hoy nos acompaña el doctor César Rossi, él es reumatólogo, es fisioterapeuta y nos va a dar indicaciones sobre ejercicios que podemos hacer en nuestros domicilios. Gracias, César, por acompañarnos. Mucho gusto. Y bueno, y los dejo en las manos de César, que es un experto en este tema. Bueno, muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Sociedad, por la invitación. Buenos días para todos. El ejercicio físico en las enfermedades reumáticas, como en la gente en general también, tiene una importancia que está ampliamente demostrada a través de los años. Tiene tres objetivos básicamente, no solamente por el confinamiento, pero sobre todo en el confinamiento, tiene tres objetivos que tienen que cumplirse en las enfermedades reumáticas. Por un lado, tiene que cumplirse el criterio de mantener la fortaleza de las estructuras. ¿Qué estructuras? Músculos, articulaciones, huesos y tendones. A eso apuntan los objetivos de los ejercicios físicos en reumatología. Mantener la fuerza de las estructuras. No se deben hacer ejercicios para pretender incrementar la potencia muscular ni el volumen de los músculos. No son ejercicios esos para los pacientes con reumatología. Acá se trata de mantener lo que hay. Ese es un objetivo. El segundo objetivo es prevenir. Es prevenir que los propios ejercicios, o mejor dicho, que la falta de ejercicios ejerza en la persona una suerte de rigidez general, que la persona pierda la flexibilidad o que la persona atrofie la musculatura por falta de uso, por desuso. Es un segundo objetivo. Y el tercer objetivo es un objetivo más general para el cuerpo, es decir, mejorar el sistema cardiovascular de circulación, mejorar el sistema venoso retorno de los miembros inferiores, mejorar el sistema endorfínico, que es el sistema que permite que el paciente, todos los seres humanos, a través del ejercicio, sobre todo el aeróbico, tengan menos estados de depresión, y mejorar el equilibrio, porque la falta de equilibrio puede ocasionar caídas donde pueden lesionarse distintas estructuras del aparato locomotor, no solamente los huesos. Puede haber esguinces, en fin, distensiones musculares, distintos tipos de cosas. Esos son los tres objetivos, los repito. Mantener la fortaleza de lo que tengo, sin pretender obtener lo que nunca tuve. Segundo, es de alguna forma prevenir que no se me atrofien ni genere una mayor rigidez por falta de flexibilización. Y tercero, el mantenimiento general de lo cardiovascular y sobre todo también del equilibrio. Dicho esto, entonces, vamos a ver un minuto qué es lo que tenemos que hacer con los huesos. Con los huesos tenemos que fortalecer los huesos a través del ejercicio. Con los músculos tenemos que ganarle también que tenga una contractibilidad mejor. Con los tendones que se puedan prender con más vigor en las estructuras que tienen que prenderse, ¿sí? Eso es más o menos lo que tenemos que hacer. Y con las articulaciones que mantengan dentro de lo posible su mayor rango de movilidad. En cuanto a los criterios para cumplir con estos objetivos, hay cuatro criterios. El primer criterio es que sean fáciles. Los ejercicios deben ser fáciles, porque si no son fáciles, corremos el riesgo de ejecutarlos mal, y al ejecutarlos mal nos podemos perjudicar en vez de beneficiar. O sea que el primer elemento es que sean fáciles. El segundo elemento es que sean útiles, porque resulta que podemos hacer muchísimos ejercicios. Si ustedes miran videos, hay muchísimos ejercicios para hacer, y sin embargo no cumplir con los criterios de utilidad. O sea, puedo hacer muchos ejercicios para una articulación o un sector del cuerpo y de repente no ser útiles o incluso ser inútiles.
o ser perjudiciales. Entonces, lo segundo es que los ejercicios tienen que ser útiles para el objetivo que me planteé. Y dentro de la utilidad también es optimizar el tiempo. En ese caso lo que hay que hacer es ejercicios funcionales, o sea, ejercicios que integren lo más posibles distintos beneficios de los objetivos que planteamos antes, que a su vez sirvan para la articulación, que a su vez sirvan para el hueso, que a su vez sirvan para el músculo, integren distintos objetivos el mismo ejercicio, para optimizar los tiempos. El tercer elemento, después que le dijimos que tienen que ser fáciles y que tienen que ser útiles, es que tienen que ser inofensivos. Los ejercicios no le pueden afectar, no pueden aumentar la inflamación, no pueden provocar dolor, tienen que ser inofensivos. Y eso tiene ciertos criterios. Por ejemplo, está muy de moda hacer hidrogimnasia. Y sin embargo, de repente, un paciente que tenga una artrosis de rodilla, una cosa que le hace daño es el impacto que se produce saltando bajo el agua, porque repercute en la rodilla y le hace daño sin que se dé cuenta. Entonces, los ejercicios en reumatología, dentro del tema de la inofensivos que deben ser siempre de bajo impacto, siempre de bajo impacto. Y además de ser de bajo impacto, tiene que de alguna forma contemplar la necesidad de una adecuada progresividad. No pueden ser hechos de una forma intempestiva o todos de golpe. Tiene que haber una progresividad muy estricta en el entrenamiento en las personas que han sido sedentarias por mucho tiempo. Dicho esto, facilidad, utilidad, inofensivos, nos resta hablar de lo, digamos, de adaptados o adecuados mejor. Los ejercicios tienen que ser el último punto, los criterios tienen que ser adecuados. ¿Qué quiere decir adecuados? Tienen que adecuarse a la situación de la enfermedad que tenga el paciente. No es lo mismo una artritis reumatoidea que una contractura muscular tensional que una artrosis de rodilla. No es lo mismo. Y entonces esa variedad tiene que estar contemplada. Una cosa es hacer ejercicios para una artrosis de rodilla, otra cosa es hacer ejercicios por una artritis reumatoidea. Y esa variedad hace que no me sirva a mí individualmente los ejercicios que le han indicado a otro de repente. Por eso es importante tamizar los ejercicios que voy a hacer con la anuencia del colega, del médico que esté a cargo de su tratamiento. Usted tiene un plan de ejercicios que de repente le han indicado, pero está bueno que el colega que está a cargo de su tratamiento le dé la anuencia a lo que usted está planteando hacer, por el tema de si es adecuado o no. No solamente desde el punto de vista de su patología reumática, sino también desde el punto de vista de su estado general, de su edad, de su sexo, porque hay toda una serie de variables que hay que tener en cuenta cuando uno realiza ejercicios. Se habla mucho de la piscina, pero si usted, por ejemplo, tiene una hipertensión o tiene una presión inestable, tal vez la piscina no sea la mejor solución para usted. Si usted es un alérgico, un atópico y le hace mal el cloro, probablemente la piscina no sea la mejor solución para usted. Y lo otro, respecto a que estamos hablando de piscina, adelantarles esto. La piscina en sí misma es un excelente instrumento de ejercicio físico, pero es una sola de las distintas, digamos, modalidades de ejercicio que hay y depende mucho cómo se efectúe. Porque si usted hace piscina y está agrediéndose, como estoy diciendo, por ejemplo, saltando bajo el agua, la piscina a su cadera le puede hacer daño. Si en cambio usted hace ejercicio de hidroterapia o de flotación, y solo de flotación, y ahí afloja la estructura muscular que rodea la cadera artrósica, probablemente la piscina le haga un bien enorme. Entonces, es un instrumento la piscina, depende de cómo se use, le hará bien o le hará daño. Y ahí está el tamizado que yo le estoy pidiendo a usted que plantee con su médico de cabecera, ¿verdad? Hablando del último punto, ya hablamos de los objetivos, ya hablamos de los criterios, ahora hablemos de las modalidades. Hay distintas modalidades de hacer ejercicio, nosotros acá vamos a ver algunas. Ya dijimos que la modalidad que hay que usar en reumatología es de bajo impacto, y eso es genérico. Ningún paciente reumático tiene que hacer ejercicios de alto impacto. ¿Qué sería de bajo impacto? El cuerpo basal, o sea, el peso basal del cuerpo es un ejercicio de bajo impacto si no nos ponemos a saltar, por ejemplo. Si caminamos es un ejercicio de bajo impacto, sobre todo si usamos calzado con cámara de aire que amortigua el impacto del piso. Entonces, ejercicio de bajo impacto.
dijimos también, ejercicios, por ejemplo, pendulares, ¿verdad? Ejercicios pendulares que vamos a hablar de algunos. Y ejercicios que no sean que no agreguen peso, que solamente se use el peso del cuerpo, o sea, de carga basal, como se llama. Ejercicios, si ustedes quieren, isométricos, que después vamos a ver algunos. Es decir, hay varias modalidades de ejercicios para aplicar y no todas son aplicables en todos los casos. Bueno, nosotros vamos a usar ahora la gentileza de un compañero que se va a prestar como paciente para que poderles mostrar de alguna forma qué es lo que ustedes tienen que ejecutar en su casa o que pueden ejecutar en su casa con ciertos márgenes de seguridad como para no hacerse daño, para que sean inofensivos y sean productivos, útiles. Alejandro, por favor. Entonces, si nosotros vamos a mirar las piernas, los miembros inferiores, ¿verdad? Yo puedo decir, quiero estimular los huesos. Los huesos se estimulan por dos cosas. Porque le traccionan los músculos insertados en ellos, los traccionan, y entonces el hueso se fortalece con ese tironeo que le hace el tendón y el músculo. Esa es una forma de fortalecer el hueso. Por eso los mandan a caminar, porque caminando yo tracciono de los huesos con los mis músculos que se tensionan, y eso estimula y fortalece mis huesos. Por eso un paciente en condiciones normales, no hoy en día, debe caminar solamente osteoporótico, debe caminar por lo menos 3 o 4 veces por semana, por lo menos 45 minutos. Eso es lo que debe hacer un paciente osteoporótico, porque eso fortalece. Si a eso le agregamos dos mancuernas chiquitas de medio kilo en cada mano, también tracciona eso del sistema superior, de la cintura escapular y de la espalda, y de esa forma también se tracciona en los huesos de esa zona y también se beneficia, para que no trabajen solamente los miembros inferiores y la cintura en el caminar. Ahora, supongamos que no podemos salir a caminar. Entonces ahí tenemos dos opciones. Una opción es el caminador. Y en el caminador hay que tener cuidado, hay que agarrarse porque podemos tropezar. Y el caminador tiene dos problemas. Tiene el problema de que o es eléctrico y marca un ritmo permanente, que no es el que usa el ser normalmente. Las personas no usamos un ritmo permanente, tenemos un sistema de cambios automáticos. Vamos cambiando nuestros ritmos sin darnos cuenta. Esta imposición desde afuera no es buena para la columna lumbar, para quien sufre columna lumbar, sobre todo para la artrosis posterior. O sea, quien sufre artrosis lumbar no debe usar ese caminador. Y tampoco el otro, porque que no es eléctrico, yo rasco para poder mover la base de ese caminador y también perjudico la columna lumbar si sufro la columna lumbar. En esos casos que sufro columna lumbar o que no cuento con un caminador, no todo el mundo tiene espacio o dinero para comprarlo, entonces hay otra forma de estar en mi casa y lograr estimular los huesos igual. ¿Cuál es la manera? Entonces es hacer caminar así, sí. Esa vibración, pisá fuerte, sin tanta rapidez. Ahí está. En esa vibración de la repercusión, está bien, Alejandro, en esa vibración, ¿qué logramos? Logramos el efecto piezoeléctrico sobre el hueso, que hace que también el hueso se estimule. Entonces nosotros, haciendo esa marcha así, bom, 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 logramos la vibración que se produce en la caminata normal para que el hueso también se estimule a través de ese mecanismo. Y así ayudamos a su fortalecimiento. Ustedes vieron que en ese movimiento, si le pedimos a Alejandro que no lo haga tan rápido, que lleve la rodilla más arriba y que apoye más fuerte el pie en el piso, así, ya estamos haciendo otra cosa. Está bien, Alejandro. Estamos liberando la cadera, estamos haciendo flexión de cadera y ahí están trabajando los músculos de la flexión de la cadera y estamos mejorando el rango, o sea, la libertad de la articulación de la cadera. Estamos integrando distintos criterios, si ustedes quieren, distintos objetivos. Por un lado estamos trabajando sobre la articulación de la cadera, por otro lado estamos trabajando sobre el músculo que flexiona la cadera y por tercer lugar estamos mejorando la vibración de los huesos en el piso. Y también estamos trabajando en la flexión de la rodilla. Fíjense todo lo que conglomeramos en un solo ejercicio. O sea que de alguna forma estamos apuntando a lo que decíamos del criterio 2, útiles, que integren y minimicen los tiempos necesarios para cumplir con los requisitos. Entonces, dicho esto sobre los huesos, podemos seguir con el criterio de la amplitud de las articulaciones. Ya trabajamos sobre los miembros inferiores y les mostramos la amplitud de las articulaciones. Podemos seguir trabajando en los miembros inferiores con las amplitudes de las articulaciones y pedirle a él que haga un ejercicio pendular. Entonces,
Porque en este ejercicio, que acabamos de hacer, también comprometimos el equilibrio. En un momento el paciente estuvo apoyado en una sola pierna, quiere decir que tuvo que trabajar el otro lado para resistir. Entonces le pedimos pendulares. Como no estamos seguros del equilibrio que tenga la persona, el pendular se apoya de un lado y pendula con la otra pierna del otro lado. Para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Bien amplio, más amplio, sin apuro. Ese ejercicio busca, además de trabajar musculatura, busca amplitud de la cadera, amplitud y libertad de la cadera. Podemos hacerlo sin agarrarse y ahí estamos trabajando dos cosas más, equilibrio y además estamos trabajando en todos los músculos de esta pierna que están sujetando el equilibrio. Está bien, Alejandro. Y en ese sujetar están trabajando los tendones, o sea, los tendones era otro de los objetivos que teníamos, en mantener la fuerza de los tendones. Y los tendones se mantiene la fuerza ¿cómo? Justamente con esa tensión que se produce, que estimula unos receptores, como unos sensores que tenemos en los tendones y en los músculos, que hacen que estos se fortalezcan y participen del equilibrio. Quiere decir que estos ejercicios de exigencia y equilibrio fortalecen nuestros tendones. Ya entonces hablamos los huesos, ya hablamos los tendones. ¿Qué hacemos si no podemos caminar con el sistema superior para los huesos? Agarramos no saques nada. Agarrá por favor, la mano. Dámelo. Este caso voy a hacer yo. Apoyamos las manos en nuestra falda y hacemos esto. Sin violencia, pero con un peso enérgico. Y con eso que estamos haciendo, vibración en el sector superior. Efecto piezoeléctrico sobre los huesos en el sector de la cintura escapular, la columna cérvico-dorsal y los miembros superiores. Gracias. Entonces, ahora, terminamos con los huesos y los tendones. Vamos a ir con la parte de la articulación. Articulación. Podemos hacer la flexibilidad y la amplitud de movimiento de los miembros superiores. Entonces vamos a hacer balanceo de brazos, uno alternado, sin apuro. Más despacio. Ese es el ritmo. Ahí está. Muy bien. Esa es la cadencia adecuada. Muy bien. Perfecto. Y ya que estamos ahí, lo que podemos hacer ahora, está bien Alejandro, con eso trabajamos la movilidad de los hombros básicamente. Podemos entonces hacer este ejercicio y este ejercicio, que es un ejercicio combinado en el que también se trabaja la movilidad de los codos, ¿verdad? Y se trabaja la fortaleza de los músculos de la espalda superior. ¿Sí? Y después podemos complicarlo un poco más para darle más amplitud y llegamos a la otra oreja por encima de la cabeza. ¿Sí? Y seguimos trabajando en ejercicios combinados que nos liberan los hombros. La articulación fundamentalmente los hombros, que es una articulación compleja. Y después le pedimos a Alejandro que se toque como para abrochar el sutién de las mujeres. Ahí está. Y baja. Una y una. Y en esas condiciones completamos el movimiento de los codos y de los hombros. Y ahora podemos pedirle a Alejandro que aumente, es decir, que complejice un poquito el movimiento, agregando cuando hace el balanceo una rotación de la cabeza, suave. Ahí está. Y ahí trabajamos la columna cervical y dorsal en liberarla de sus adherencias y sus eventuales rigideces. ¿Verdad? Perfecto. Ese es un ejercicio estupendo, de combinación, de integración, de ahorrar tiempo. Y el último, este es el circunducción, que es para aflojar la musculatura cérvico-dorsal, que está muy bueno hacerlo bajo la ducha de agua caliente. Eso es muy útil. Y después también, además de hacer ese, que es de circunducción, podés agregar uno que es soltás, te soltás, y simplemente haces no me importa. Subís y soltás de golpe, siempre bajo la ducha agua caliente, subís y soltás de golpe. Y eso ayuda a que toda la musculatura se relaje. Porque la musculatura no solamente tiene que tener capacidad de estar tensa, también tiene que tener capacidad de estar relajada para poder trabajar bien. Aquellos que están tensos primero tienen que relajar la musculatura para trabajar la otra. Muy bien. Con eso más o menos hicimos, podemos agregar, por supuesto, así, podemos agregar la circunducción de muñecas para liberar las muñecas y después podemos trabajar también, si nuestro compromiso está en las manos,
en lo que viene a ser la motricidad fina. Y ahí podemos hacer tecleo, por ejemplo, o podemos hacer alternancia de la oposición del pulgar, y eso favorece toda la musculatura y las articulaciones de la mano. Podemos hacer cierre y apertura, y así podemos seguir trabajando en ejercicios de mano, ¿verdad? Finalmente, para terminar con lo articular, ya hablamos de los huesos, de los músculos, nos falta lo articular, terminar con lo articular. Podríamos hacer un ejercicio que vamos a mostrar que es de circunvalar los pies, pero en un cierto plano inclinado, porque eso favorece dos cosas: favorece la articulación del tobillo y favorece la recirculación del retorno venoso, que es muy importante también para algunos pacientes con enfermedades reumáticas. Entonces, todo esto que hicimos nosotros, hay que tener cuidado en los pacientes que tienen patología inflamatoria. Si yo, por ejemplo, tengo un hombro mal, porque tengo una inflamación en el hombro, yo no puedo hacer nada de lo que hizo en el hombro Alejandro con esta amplitud y velocidad sin agredir. Entonces tengo que instrumentar, si mi hombro es el comprometido, tengo que instrumentar otra alternativa. ¿Y cuál es la alternativa que tengo que utilizar? Lo que tengo que utilizar es que Alejandro se ponga en ángulo recto, agarrado, no, de costado. Vamos a suponer, agárrate acá. Suponete que Alejandro tiene enfermo de una artritis reumatoidea del hombro izquierdo, y ahí lo que tiene que hacer es ejercicios pendulares, bien flojo, soltando la gravedad, que la gravedad le lleve el brazo para abajo y de coapte la articulación, trate de desprenderla la articulación, pero sin ocasionar dolor, no debe haber dolor. Y lo mismo en circunducción, o sea, balanceos pendulares en circulación. Esos son los ejercicios, pero lo menos contracción posible, o sea, que sea el propio peso del brazo el que haga el movimiento. Cuestión de liberar la articulación en lo que sea posible. Bien, gracias, Ana. Y después, la artritis reumatoidea le hace mucho bien el agua, pero el agua en superficie, como habíamos hablado, la hidroterapia, siempre respetando el dolor. Y por supuesto que la artritis reumatoidea no puede usar sobrepeso para hacer ejercicio. Yo les mostré, libre de sobrepeso, solamente el peso del segmento corporal, nada más. Muy bien, ahora vamos a mostrar algunos ejercicios en camilla, por ejemplo, para la artrosis de rodilla, que puede ser muy importante. Que te acuestes, precisamos con la camilla. Ahí, poné tu cabeza ahí, boca arriba. Por favor, me alcanza el... Eso. Gracias. Entonces, vamos a suponer que esta es la rodilla comprometida, ¿no? Entonces, le pedimos a Alejandro que doble esta rodilla, que es la sana, y la apoye bien, tranquilo, y que esta la levante un poco y le ponemos algo acá. Esto no es lo más adecuado, pero por lo menos sirve para demostrar lo que quiero mostrar. Quiero mostrar que el ejercicio parte de esta posición. Esta pierna nunca tiene que estar en el plano, tiene que estar siempre en esta posición. Mi rodilla enferma de artrosis es esta. Entonces yo voy a hacer ejercicios un ejercicio que le va a ayudar mucho a esta rodilla. ¿Cómo ayudo yo a través del ejercicio a esta rodilla artrósica? La ayudo fundamentalmente mejorando la fuerza de este músculo que es el músculo cuádriceps. Y entonces para hacer eso, sin que el cuádriceps trabajando me lesione la rodilla, lo que tengo que hacer es que la rodilla no se flexione en ningún momento, que trabaje como un palo. Eso se llama ejercicios isométricos de rodilla. Entonces, le pido a Alejandro que levante la pierna y la mantenga en el aire y cuente hasta 10, ¿no? En esa posición, un poquito más. Ahí está bien. Que cuente hasta 10 y después que cuente hasta 10, baja al plano de nuevo. Ese es el ejercicio. Entonces, ¿cuántas veces? Tiene que contar 10 veces hasta 10. Contando 10 veces hasta 10, terminó una serie. ¿Cuándo vuelvo a hacer la nueva serie? Dentro de 8 horas. 3 veces al día, 3 series al día, y cada serie son contando hasta 10 veces. Ese es un excelente ejercicio para cuádriceps. Si me resulta muy fácil, entonces le puedo agregar medio kilito de cualquier elemento que tengo en mi casa acá y hacer lo mismo con medio kilo para fortalecer un poco más el cuádriceps, porque eso defiende mucho mi rodilla. Ahora,
Si yo, además del problema de la rodilla, de artrosis, tengo un menisco de este lado interno mal, entonces de repente puedo ayudarme un poco más, al menisco también le sirve mucho este ejercicio, pero puedo ayudarme en mi vida diaria para disminuir casi un 50% el dolor, porque a veces la artrosis de rodilla se asocia a un problema meniscal, si le agrego una liga. ¿Una liga en qué posición? Muchas veces vemos que los pacientes vienen con una rodilla artrósica envuelta en una rodillera y les duele más. En general la rodillera no es buen amigo de una artrosis de rodilla. Lo que hay que poner es una liga por debajo, en esta posición, por debajo de la punta de la rodilla, con la rodilla absolutamente libre, la rodilla está acá. La rodilla libre, la liga va por debajo y tiene que tener este ancho. Acá está el sistema de receptores que yo les decía hoy, los receptores, los sensores tendinosos que hacen que este grupo muscular de extensor de la rodilla trabaje mucho mejor. Y muchos pacientes se ayudan enormemente de esto. Agregar a esto que el champión o el zapato tiene cámara de aire, porque eso hace que el impacto en el pie se amortigue en el zapato y no lo asuma el tobillo, la rodilla, la cadera y la columna lumbar. Bueno, eso por un lado. Ya que estoy acá, les muestro circundar el tobillo, por favor. Esos son los ejercicios que hablábamos hoy para liberar un poco la articulación tibiotarsiana, el tobillo, pero también para mejorar la circulación de retorno venoso, ¿verdad? Esos son los ejercicios. Y lo otro que podemos hacer, aprovechando acá, solta ahí, es doblar las dos rodillas, ¿no? Podemos llevar una rodilla al pecho, siempre de esta partida, llevamos una rodilla al pecho, ¿sí? Sí, la abrazás y volvés. Eso sirve para flexibilizar columna lumbar, sirve para mantener una flexibilidad adecuada de la cadera, sirve para mejorar la flexibilidad de la rodilla, o sea, sirve para varias cosas, como hablábamos hoy, ¿verdad? Y prueba con la otra, vamos alternando, siempre en ese orden. Y sobre todo, nunca, soltala nomás, déjala ahí, nunca partiendo de acá. Nunca partiendo de acá. Yo no debo partir de acá, hacer el ejercicio con esta, así. No, señor, eso está mal. Tengo que partir de acá. ¿Ah? En derivada se llama esto, no importan los nombres, pero no sale de posiciones fundamentales. Los profesores de educación física usan muchas veces posiciones fundamentales. Está bien en el entrenamiento de los sanos, no está bien en el paciente reumático. En paciente reumático hay que hacer posturas derivadas, no posturas fundamentales. Muy bien, ahora vamos a mostrar una cosa más, permitidme el palo. En algunos pacientes que sufren del hombro por capsulitis retráctil, que es una enfermedad que tiene cierta trayectoria en el tiempo, es una enfermedad molesta, prolongada, en fin, que lleva una recuperación lenta, se recuperan, pero lleva una recuperación lenta. Se utiliza muchas veces el palo, porque ahí es la única entidad reumatológica en que hay que respetar el dolor, pero agredirlo un poquito. Hay que ir lentamente como ganándole al dolor, como los holandeses al mar. Y entonces ahí hay que ir sin exagerar, regulando un poquitito la movilidad del hombro, y el palo es un buen sistema de autoasistencia, ¿no? ¿Verdad? Entonces agarramos el palo así, de los extremos, o más o menos, este es un poco largo para él, y hacemos, déjate el flujo, yo te llevo, hacemos esto así. Supongamos que el brazo que está mal, el hombro que está mal es el izquierdo. Entonces hacemos así y vamos llevando así. Es el propio paciente el que va buscando la angulación cada vez más exigente, cada vez más acá. Primero será más acá, para ir liberando un poco las estructuras del pegoteo, de la capsulitis, y después progresivamente tendrá que ir acercando cada vez más al rango normal o perfecto del movimiento. Y así podrá hacer varios movimientos con el palo combinados para ir ganando rango de movimiento, respetando el dolor. Otra vez el agua es un gran colaborador de la capsulitis retráctil, pero además la parte esta de autoasistencia es muy importante. Lo mismo que en la pared, en su casa, la famosa arañita, para ir ganando rango de movimiento. Bueno, y finalmente vamos a hacer, para terminar, algún ejercicio en silla. Hay pacientes que por distintos motivos no están en condiciones de estar de pie, entonces podemos en ellos instrumentar algunos ejercicios en posición sentado. No vamos a abundar en detalles con todo lo que ya hicimos para miembros superiores, porque eso ya lo conocen, es simplemente aplicar el mismo esquema a la posición sentada, ¿verdad? No cambia sustancialmente nada.
Ahí sí podemos hacer, lo que podemos hacer es, por ejemplo, mejorar la flexibilidad de la columna lumbar, y entonces le pedimos al paciente que trate de llegar lo que más pueda con la cabeza a las rodillas. Porque la gente lo que busca, ahí está, muy bien. Está bien, Alejandro, subí nomás, repetilo alguna vez más. La gente busca a veces llegar con las manos a los pies, y no se trata de un esfuerzo que haga daño, otra vez, inofensivo los ejercicios. Entonces, es llegar hasta donde puedo. Por eso es mejor decirle a la gente, trate de llegar con su cabeza a las rodillas, no tanto con las manos a los pies. A ver hasta dónde puede llegar cómodamente, y de a poco, con criterio de progresión. Hoy llegaré hasta acá, si se lo practico con asiduidad y regularidad, el día de mañana llegaré un poco más. Pero sin competencia, no compito contra mí mismo, no es necesario competir. Eso por un lado. También puedo agregar acá ejercicios de rotación de tronco. Entonces puedo poner las manos así y puedo girar un poco. Y ahí estoy flexibilizando también columna lumbar, ¿verdad? Estamos flexibilizando columna lumbar. Muy bien. Otra cosa que puedo hacer es lateralización, el tronco, ¿verdad? Eso también lo podemos hacer, otra vez flexibilizando columna lumbar. Muy bien. Y finalmente también podemos hacer más flexibilidad de columna lumbar trayendo las rodillas al pecho como hacíamos hoy, ¿verdad? Y como último ejercicio, podemos hacer, después vamos a ver algo más agarrado de atrás, podemos hacer que el paciente, un ejercicio exigente, que el paciente se levante y se siente en la silla reiteradas veces sin toma manual, ¿verdad? Ahí está. Eso para trabajar todo el sistema de extensión de las rodillas, muscular de las rodillas, tan importante para el equilibrio y para la performance locomotora de las personas en bipedestación, en posición de pie, ¿verdad? Y ahora vamos, Alejandro, a usar la silla un poquito de atrás, pacientes añosos, por este atrás, y entonces lo único que tenés que hacer es el famoso balanceo de piernas, ¿no? ¿Verdad? Puedes hacer así, así. Eso es para dos cosas. Este ejercicio cumple tres cosas. Cumple el criterio de separar, de mejorar la articulación de la cadera, la libertad de movimiento de la cadera. Cumple el criterio de fortalecer la musculatura que está trabajando para poder despegar la cadera. Y cumple el criterio de fortalecer los músculos que están estabilizando la cadera del otro lado. Otra vez, ejercicios de integración. Bueno, Alejandro, te agradezco mucho tu ayuda. Bueno, y a ustedes por su paciencia. Espero que les haya servido a todos y bueno, simplemente queremos recordar que seguimos con las medidas de aislamiento físico, ¿verdad? Sobre todo en las personas de riesgo y que debemos seguir insistiendo en el lavado de manos frecuente, con agua y jabón, en no tocarse la cara cuando uno tiene las manos sucias, el uso del tapaboca y sobre todo insistir en lo que es el aislamiento social. El aislamiento físico más que social, porque debemos mantenernos siempre comunicados, sobre todo con los mayores que están en sus hogares desde hace 50 días, que no tienen un contacto asiduo con los familiares. Igual debemos permanecer con el contacto social mediante videollamadas o lo que fuere. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles en la próxima charla. También quiero agradecer al doctor Alejandro Fernández, que fue el modelo en el día de hoy, es profesor adjunto de la Cátedra de Reumatología y es también de la directiva de la Sociedad Uruguaya de Reumatología. Muchas gracias para todos.